Contacto Valle vive la noticia. Muy bien, a las 11 de la mañana, 15 minutos, saludamos a la representante del Partido Verde, Ángela Robledo. Representante Ángela, buenos días, gracias por aceptar esta entrevista para Contacto Valle y bienvenida. Bueno, buenos días, espero poder entrar en contacto porque se está cayendo la llamada, voy para el aeropuerto, estoy saliendo aquí de Cartagena. Pero la escuchamos perfectamente, representante, y le queremos preguntar qué propone el proyecto de ley 037 de su autoría con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Bueno, es un proyecto del representante Iván Cepeda, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y y de mi autoría, 14 meses trabajándole. ¿Qué busca? Frenar la impunidad contra la violencia contra las mujeres en ocasión del conflicto armado y generar unos dispositivos y unas especificidades para adelantar la indagación y la investigación de tal manera que cuando se cumpla las condiciones que sea sistemático o generalizado, lo que caracteriza un crimen de lesa humanidad pueda ser caracterizado como tal. La idea fundamental es acabar con la total impunidad que hay frente a estos crímenes que se cometen contra las mujeres, vuelvo y repito, en ocasión del conflicto armado en Colombia. Bueno, las cifras de violencia sexual con ocasión del conflicto armado son muy escandalosas. Entre el 2001 y 2009, al menos 500.000 de mujeres fueron víctimas directas de la violencia sexual. Con ese proyecto de ley, representante Ángela Robledo, ¿están buscando disminuir esos índices? Sí, lo que dices tú, las cifras son verdaderamente indignantes, además de escandalosas. Cerca de 500.000 de mujeres han sido víctimas en estos territorios de conflicto, de violaciones, de acoso sexual, de prostitución forzada, de fertilización forzada, por solamente enumerar ese macabro repertorio de la violencia. Nosotros buscamos introducir algunas modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y por supuesto generar también condiciones y dispositivos de seguridad y garantía para que las mujeres, las adolescentes, niños y niñas que han sido víctimas de estos crímenes, que vuelvo y repito, si se pueden caracterizar como tal, serán crímenes de lesa humanidad, para que puedan dar sus testimonios en condición de plena garantía, para que no se revictimice a una víctima que ya de por sí ha sufrido en lo más íntimo de su ser, de su cuerpo, este tipo de crímenes, y para que en Colombia el sector judicial, la sociedad en general, los medios de comunicación nos acompañen a un cero tolerancia frente a la violencia contra las mujeres. Representante Ángela Robledo, cuando se habla de lesa humanidad, eso nos remite a, digamos, delitos internacionales. En ese sentido, ¿qué tan viable es esta propuesta sabiendo que son delitos cometidos en Colombia? Claro que un crimen de lesa humanidad tiene la condición de que no es prescriptible, es decir, que en cualquier momento puede ser investigado y debe ser investigado, que debe indagarse e investigarse bajo la condición de un crimen de sistema. Es decir, que allí hay jerarquías, hay intencionalidades expresas. Por ejemplo, buscar el desalojo de la tierra, por ejemplo, amedrentar a las mujeres, que somos las que en muchas ocasiones somos las que damos la vida, las que producimos y reproducimos la cultura. Colombia hace parte del Estatuto de Roma y es allí donde se ha caracterizado la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad. Igualmente lo ha hecho Naciones Unidas. El día que presentamos el proyecto, el rector de Naciones Unidas, el doctor Todd Hopland, expresó su total apoyo a este proyecto, pero igual contamos con el apoyo de las plataformas de organizaciones de mujeres, con los colectivos de mujeres que en muchos casos han sido víctimas de la violencia sexual y que hoy son defensoras de derechos humanos, y también con organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas y la Defensoría del Pueblo. El Ministerio de Justicia, la nueva ministra, también ha avalado este proyecto. Sabemos que hay muchos compañeros en la Cámara de Representantes y en el Senado que nos van a acompañar. Ya el proyecto tiene ponencia, esperamos que sea radicada la semana entrante y vamos a ver el trámite. Nosotros esperamos que Colombia entera nos acompañe con esta pieza legislativa que esperamos también transforme las relaciones culturales y que en aras de esta perspectiva de paz que Colombia está explorando, hay que decirlo con todas las palabras, la paz en Colombia pasa por el respeto al cuerpo de las mujeres, las adolescentes, los niños y las niñas.
Representante, a mayo del 2012 se registraron 393 casos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. Esa cifra obviamente tuvo que haber aumentado de estos meses hacia acá. ¿Cómo pueden ustedes prevenir o darle a las mujeres protección y asegurarles de que el Estado está con ellas y que no les va a faltar nada? ¿Cómo las van a apoyar? Bueno, mira, el proyecto tiene una especificidad en medidas cautelares, porque muchas de estas mujeres que han sido víctimas de esta forma de violencia, o sus hijas, o incluso sus nietas, han denunciado y, por supuesto, aquí hay una responsabilidad, en primer lugar, del Ministerio del Interior, para que esas medidas cautelares se cumplan. Pero, en segundo lugar, lo que Colombia tiene que adelantar, y ya sabemos, por ejemplo, que en la Fiscalía General de la Nación existe una unidad élite especializada para investigar a las mujeres que han sido víctimas de la violencia. El doctor Montealegre, en la posesión como fiscal general, se responsabilizó con eso. El Consejo Superior de la Judicatura también tiene su enorme responsabilidad, ya que quedó, como diríamos coloquialmente, vivito y coleando después de la reforma de la justicia. Los jueces colombianos tienen la responsabilidad de investigar y juzgar con responsabilidad y con empatía y sensibilidad este tipo de crímenes. Y por supuesto la sociedad colombiana, que las mujeres, como dices tú, no se sientan solas, que las mujeres se sientan acompañadas, porque no es verdad, como lo dice un informe de la Comisión de Memoria Histórica a propósito de la masacre de las mujeres Guayú, no es verdad que ellas no quieran denunciar, lo que pasa es que no hay una institucionalidad lo suficientemente fuerte que reciba sus denuncias. Entonces es una tarea enorme, la ley es solo una pieza frente a las responsabilidades que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, para que desde allí se haga realidad la circular que ya existe hace algunos años, que es cero tolerancia frente a la violencia sexual. La tarea es muy compleja, aquí no hay soluciones fáciles, porque una cultura patriarcal muchas veces justifica la violencia contra las mujeres como una forma de someterlas, como una forma de explotarlas. Vuelvo y repito, la tarea no es fácil, pero hemos encontrado en los medios de comunicación enorme resonancia, nos han permitido, como ustedes ahora, en contacto, explicar el proyecto, su intencionalidad, y bueno, la tarea apenas arranca. Una vez salga el proyecto, pues Iván y yo, de la mano de Pilar Rueda, esperemos que quede en la Defensoría y de muchas personas y organizaciones de mujeres, saldremos a hacer pedagogía de esta ley para empoderar a las mujeres, para que sepan dónde están sus derechos y cuáles son las responsabilidades del Estado y la sociedad colombiana. Obviamente, representante, hay que hacer claridad porque este marco está solamente para las mujeres que han sufrido violencia sexual dentro del conflicto armado. Pero entonces, ¿qué pasa a aquellas que están sufriendo violencia sexual pero que no está dentro del conflicto armado? El proyecto sirve también para, cubre, en su primer artículo dice de manera clara que podría cubrir las distintas formas de violencia sexual contra las mujeres, pero tiene una frase adicional que dice, en especial, aquellas que han estado en territorios de guerra o han sido víctimas con ocasión del conflicto. Entonces, por eso no solo va a cubrir a estas mujeres, vuelvo y repito, adolescentes, niños y niñas, sino en general lo que podría ser la violencia sexual. Ya en Colombia tenemos leyes, la 1257 condena cualquier forma de violencia, pero allí no quedó claramente establecida violencia sexual con ocasión del conflicto armado, ni caracterizada la posibilidad de que este crimen pueda ser de lesa humanidad. Por eso la tarea en este proyecto es especificarla, pero casos como los que han sido recientemente denunciados de violencia sexual contra las mujeres y de muertes prácticamente, en muchos casos, también quedarían cubiertos con este proyecto de ley que es aprobado y contamos con el apoyo de nuestros colegas en el Congreso de la República. Las víctimas de esa violencia en ocasiones no denuncian, representante Robledo, por 3 aspectos: miedo, vergüenza y falta de confianza y garantías en la justicia. Al menos esta última parte va a dejar de ser un problema porque en la ley hay mayores garantías de acceso a la justicia, ¿no es cierto? Claro que sí, pero es verdad que el miedo es una de los sentimientos que más nos paraliza, y el miedo se exacerba
en las condiciones de guerra, y el miedo se exacerba en un territorio donde están los guerreros, donde están armados los perpetradores y los victimarios. Entonces, por eso repito, la tarea no es fácil, pero si las mujeres se sienten acompañadas, si hay un Estado que les garantiza su condición para dar su testimonio, si tenemos, como hoy en día sabemos, que está allí una ministra, la ministra de Justicia, que cuando estaba en el Consejo de Estado era la encargada de todo lo relacionado con la justicia para la mujer. Cuando todo eso se está dando, uno creería que hay condiciones para poder adelantar la tarea. Y cuando también, con todo lo polémico que puede resultar, pero tenemos la voz del presidente Santos diciendo que él quiere ser el presidente de la paz, quizá ahí es donde está la raíz de poder resolver el que estas situaciones no se vuelvan a presentar. Entonces, pues nosotros vemos con esperanza el que este proyecto se adelante, vuelvo y repito, vamos de la mano con muchos movimientos de mujeres que están al frente de la tarea, que se están movilizando alrededor de este intolerable, y bueno, con muchas voces que les dice a las mujeres no sientan miedo, están acompañadas, ahí estamos nosotros y adelante con ese testimonio, porque hay que terminar con esta impunidad. Ustedes hablaban de las cifras de las víctimas y son intolerables, pero igual las condenas frente al tema de los crímenes confesados en Justicia y Paz, donde fundamentalmente han estado los paramilitares. Recordemos que hay 6 procesos de investigación y solo 2 condenas. La impunidad es total. Entonces, pues vamos a ver, la tarea no es fácil, vamos a seguir insistiendo y esperemos cómo va a ser el trámite de este proyecto. Ojalá sea un feliz trámite de este proyecto 037, primero en Cámara y luego en Senado. Representante a la Cámara del Partido Verde, Ángela Robledo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Le deseo muy buen viaje. A ustedes muchas gracias, y de nuevo a los medios de comunicación, a la radio que ha tenido tanto eco, a ustedes por entrar en contacto con el proyecto. Muchas gracias por la llamada. Buenas noches. ¿Qué desea tomar? Hoy quisiera probar algo diferente. Sírvame el nuevo ron Marqués del Valle. Delicioso. Espectacular. Me quedo con el ron Marqués del Valle. Ron Marqués del Valle, la joya de la familia. De la industria de licores del Valle. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30.986.